Para finalizar toda esta exposición acerca de la historia natural de la enfermedad del dengue, yo les voy a hablar acerca del tema específico de la prevención terciaria. Esta prevención terciaria hace mención a las condiciones que se deben tener para la rehabilitación de la persona, del paciente que ha sufrido del dengue. En esta rehabilitación encontramos que tiene tres facetas, que es rehabilitación física, psicológica y social. Bueno, entonces, hablando sobre el tema de la rehabilitación, entonces tenemos que tener presente que la rehabilitación de un paciente que ha sufrido de la enfermedad del dengue es compleja, puesto que no existe como tal un tratamiento que erradique absolutamente la enfermedad. Lo que se intenta es tratar al paciente con cuidados paliativos y pues como ya habíamos escuchado, dependiendo también el tipo de dengue que pueda adquirir dicho paciente. Hay que tener en cuenta aspectos como que el dengue es una enfermedad endémica que pues cada año produce en el mundo entre 50 y 100 millones de casos, sobre todo pues en los trópicos, en los ambientes tropicales, que pues genera como tal y como ya sabemos un estado de afección general intenso. Como les venía diciendo, no existe como tal una cura total y definitiva para el dengue. Los procesos de rehabilitación se basan básicamente en estar al pendiente y hacerle seguimiento absoluto de los síntomas que ha sufrido el paciente para disminuir las posibilidades de reincidir en la enfermedad o que la enfermedad tenga los efectos letales que puede llegar a tener, también teniendo en cuenta las condiciones físicas del paciente. Entonces tenemos que en el aspecto de la rehabilitación física, como les venía mencionando, debido a que no existe ningún medicamento en la actualidad dirigido a combatir el virus del dengue, el proceso de rehabilitación física solo se puede realizar con un monitoreo constante post tratamiento para advertir la reaparición o no de los síntomas, ¿cierto? La mayoría de las técnicas a emplear para la confirmación diagnóstica, para reconfirmación diagnóstica, pues también dependen de la situación epidemiológica y el momento entre el inicio de los síntomas y la toma de la muestra, ¿no? Que son todos esos aspectos que pues afectan físicamente al paciente, aunque sean aspectos de otro orden. Si el recontagio por dengue se presenta o presenta uno o más de los signos de alarma, recordemos que cuando se presentan los signos de alarma en el dengue, pues ya no podemos tratar a este paciente en la casa, ¿no? De manera ambulatoria. Inmediatamente hay que asistir al centro de salud que pues tenga la capacidad para poder reponer a ese paciente hidroeléctricamente y pues iniciar o reiniciar un proceso de alivio de los síntomas. Tenemos varios aspectos también del tema físico en la rehabilitación, como por ejemplo cómo manejamos los síntomas, ¿cierto? Cuando no se presentan los signos de alarma del dengue, pues esos síntomas básicos los podemos tratar con cosas elementales como el acetaminofén, mucho líquido y el reposo, que pues se inició cuando aparecieron los síntomas, ¿no? Entonces pues en este caso, si reincide la aparición de esos síntomas, pues hay que tomar este tipo de precauciones. Hay que tener bastante precaución, como ya lo sabemos, con personas que sufren de las enfermedades llamadas crónicas, como la diabetes, las enfermedades hematológicas, los tratamientos anticoagulantes o con inmunosupresores, puesto que pueden pues presentar un manejo mucho más complicado y sobre todo en la reincidencia
de los síntomas del dengue. Bueno, esto en cuanto al aspecto físico. Vamos ahora a hablar acerca del aspecto psicológico en un proceso de rehabilitación por dengue. Sabemos muy bien que durante el proceso de inicio y desarrollo de la enfermedad, en este caso de nuestro paciente adulto de sexo masculino, pues la mayoría del decaimiento de la salud en general tienen consecuencias a nivel psicológico, como ya lo sabemos. Entonces pues todo el tema del estrés, del agotamiento general pues que produce la enfermedad, y pues estos efectos psicológicos pueden reaparecer cuando el paciente está en su proceso de rehabilitación, pero se pueden llegar a presentar los síntomas y reincidir en la enfermedad, ¿cierto? Entonces, como ya sabemos, estos síntomas de aspecto psicológico del dengue, tenemos facetas como que se pueden presentar en aspectos delicados, como el insomnio, irritabilidad, tristeza. Según las estadísticas que se han estudiado, los hombres, el sexo masculino, presenta un porcentaje más alto de irritabilidad que las mujeres, según las autoridades de salud. Y todos estos síntomas que pueden reincidir en un proceso de rehabilitación, pues hay que tenerlos en cuenta para volver otra vez al tratamiento del paciente. Otros síntomas que pueden reaparecer, pues ansiedad sostenida, aprehensión, preocupación, inquietud, fatiga progresiva, impaciencia, contracturas y rigidez muscular, ¿no? Que es cuando ya el aspecto psicológico traspasa a las características neurológicas y pues afecta físicamente al paciente también. Tenemos que pues como condición general y efecto psicológico puede surgir nuevamente durante un proceso de rehabilitación por dengue, es la alteración de la estabilidad emocional, esos altibajos que puede llegar a tener el paciente por considerar en un momento determinado que pudo haber salido de la enfermedad y que ya no la tiene, pero que pues al llegar al reincidir pues también se reincide en ese aspecto de baja moral y de intranquilidad. Bueno, entonces ahora en el aspecto social de la rehabilitación por dengue, tenemos varios factores que pues aunque suene redundante, pues es importante tener en cuenta por la reincidencia que se tiene no solamente de la enfermedad, sino asimismo de las características de las cuales el paciente puede estar rodeado, ¿no? Su hábitat, su medio familiar, su medio social, su trabajo, a eso sumado pues los aspectos culturales, ideológicos, políticos que de por sí e innatamente tiene nuestro país, y pues lo cual generan también que nuestros habitantes de muy bajas condiciones económicas pues tengan problemas grandes en estos aspectos de cuidado sanitario, de prevención y de protección de este tipo de enfermedades endémicas. Entonces, dentro de esos aspectos sociales es muy claro el tema también de la educación sanitaria, ¿no? De la población, y un reordenamiento ambiental con respecto a esa población, para así mejorar también el conocimiento del dengue, las medidas preventivas individuales y colectivas y la aplicación de una vacuna en zonas epidémicas son las principales bases a tener en cuenta para detener el avance de la enfermedad, ¿no? Estas son, como sabemos, vacunas que son preparados medicamentos para disminuir la viralidad como tal del dengue, ¿sí? Como sabemos, el dengue no tiene cura total. Entonces lo que se hacen es disminuir las posibilidades no solamente de los síntomas del paciente, sino del contagio viral que pueda tener la enfermedad. Son condiciones de riesgo social que requieren asistencia del Estado. Las situaciones que dificultan el seguimiento del paciente, es decir, cuando el paciente no tiene algún tipo de comunicación con las fuentes sanitarias que le están atendiendo, el vivir solo
puesto que pues esto no le permite por su propia condición física y emocional poder tomar no solamente las medidas preventivas, sino las que le van a permitir iniciar un proceso de rehabilitación. El residir en zonas alejadas, imposibilidad de control diario en el primer nivel de atención y pues como lo decíamos, los casos de extrema pobreza. Es muy importante tener en cuenta que para darle buen manejo al proceso de rehabilitación hay que emplear barreras físicas a través de mallas, mosquiteras y barras protectoras, sobre todo a la hora de dormir o en la siesta. Este aspecto, aunque suena un poco más físico por el tema del contacto del mosquito como tal con el ser humano, pues también es un aspecto social y nos parece importante recalcarlo porque como sabemos la enfermedad se desarrolla en climas cálidos, tropicales, en donde pues las costumbres y la cultura de la población por estos efectos físicos climatológicos pues dan para que el vestuario muchas veces no les colabore, no les ayude a servir como un medio de protección en contra de la picadura, que sería como la primera línea de defensa, evitar la picadura del mosquito. Y asimismo, por ende, el cuidado y la protección de las fuentes hídricas, de los desperdicios que puedan ser cuna de reproducción como tal de este insecto. Bueno, hemos finalizado el tema con la prevención terciaria. Muchas gracias por su atención.